Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener en el bloque internacional al embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Consejo de Derechos Económicos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con quien vamos a conversar lo que ha significado esta declaración del Pacto para el Futuro. Vamos a desglosar importantes temáticas que se han afirmado como parte del compromiso de los estados en el marco de las Naciones Unidas y que va a suscitar todo un emprendimiento de negociaciones para poder cumplir estos propósitos que reflejan el futuro que la humanidad le está pidiendo como respuesta a las Naciones Unidas. Regresamos en breve con el embajador Juan Álvarez Villa. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque internacional y tras la pausa estamos enlazados vía Zoom con el embajador Juan Álvarez Vita, quien habíamos señalado que fue presidente por más de 10 años del Comité Económico, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la plataforma Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie, y como de costumbre, muy complacido y muy agradecido por esta oportunidad para intercambiar ideas. Siempre de esos intercambios sale mucha luz. Así es. Embajador, el pasado 20 de septiembre los estados miembros de Naciones Unidas, por lo menos la gran mayoría de los estados, porque hay que reconocer que han habido votaciones en contra, han aprobado la declaración del Pacto del Futuro, ¿no es cierto? Y en esta declaración del Pacto del Futuro, uno de los primeros reconocimientos que hacen los estados es que eh, es como expresión de sus propias decisiones, es que el mundo se encuentra en conflictividad internacional, es que el mundo se encuentra como está, la humanidad sufre por los conflictos internacionales, por el desplazamiento forzado, por la pobreza extrema, entre otros. En realidad ellos han empezado reconociendo su mea culpa en esta situación que afrenta la humanidad. Yo le quiero preguntar a usted qué opinión le merece en primer lugar o qué significa para usted este pacto del futuro. Bueno, yo quisiera señalar que es uno de los documentos más interesantes que las Naciones Unidas ha producido en los últimos tiempos y viene a ser una síntesis de muchas declaraciones anteriores, de puntos contenidos en distintos tratados, lo mismo que en resoluciones adoptadas por la Asamblea General. Lo que creo yo que para la mayoría de las personas que no manejan el derecho internacional público, habría que decir que no es un tratado. Se llama pacto, que es una de las denominaciones que se dan para los tratados internacionales, pero ahí tenemos también una enorme gama. Se llama carta, por ejemplo, la Carta de la ONU, ¿no? Se llama convención, también hay protocolo, es decir, hay muchísimas palabras y el título que se le ha dado a este documento de pacto puede inducir a algunos a pensar que es un tratado internacional que en el caso del Perú tendría que estar aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Se han hecho incluso algunos pedidos convocando al canciller para que explique qué cosa es lo que realmente significa este pacto. Creo haber sido bastante claro al decir que es una síntesis de numerosos documentos de las Naciones Unidas. Ujú. Entre ellos, un documento que está mencionado muchas veces es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así es. Y la Carta misma de las Naciones Unidas, que es producto de un pacto civil entre los estados, ¿no? Para crear las Naciones Unidas, para comprometerse con principios, propósitos que son expresiones comunes entre los estados y que eso le significa a la humanidad un nivel de protección muy alto, ¿no? Tras lo que hemos conocido producto de la Segunda Guerra Mundial. Por eso le decía que en el pacto los estados comenzaban
reconociendo que a causa de sus propias decisiones es que la humanidad se encuentra en el estatus en que está. Una humanidad desprotegida, una humanidad sufriente, una humanidad que no tiene respuestas de parte de los estados que integran las organizaciones internacionales y que deja, ¿no? Pasivamente el sufrimiento, o sea, prolongándose el sufrimiento de la humanidad. Entonces, ¿qué opinión le merece este reconocimiento de los estados que empiezan diciendo que a causa de sus propias decisiones? Porque ese es un punto de partida en lo que a mí respecta muy interesante y yo creo que eso puede hilar mucho en adelante. Bueno, yo diría que se trata, como has dicho, de un mea culpa, pero habría que decirlo en su frase completa, no mea culpa, mea máxima culpa. Así es. Lo que estamos presenciando hoy en día, ¿no? Estos conflictos que después de tantas décadas de conversaciones, de negociaciones, lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y entre Israel y Gaza y ahora el Líbano, ¿no? Bueno, significa que estamos nuevamente frente a un polvorín que puede estallar y transformarse en un conflicto mundial. Mirando las cosas con cierta perspectiva, podríamos decir que ya estamos inmersos en ese conflicto. Y las consecuencias, ya cuando empezó el problema entre Ucrania y Rusia, los alimentos en todo el mundo subieron de precio, escasearon por los bloqueos comerciales encaminados a impedir la exportación de trigo y otros. Es decir, hoy día todos tenemos que ser conscientes de que vivimos en una casa común que es el planeta Tierra y lo que ocurre en el más remoto lugar de este planeta nos afecta a todos. Yo creo que el documento, que tiene un enfoque completamente global, es el signo de los tiempos que nos toca vivir. Ujú. Enfocar las cosas de una manera provincial resulta completamente anacrónico. De hecho, a mí me ha sorprendido escuchar, no tanto en la prensa escrita, ni en la televisión, porque eh, he podido apreciar que la mayoría de las personas procuran no tocar el tema, tal vez por prudencia, porque el documento es bastante extenso, son Así como es, 60 y tantas páginas. así es, sí, sí, Su sí. lectura es muy compleja, pero nunca faltan personas que quieren dar a entender que dominan absolutamente todo lo que ocurre y lanzan opiniones a veces un poco desacertadas, ¿no? Como que esto está yendo contra los valores que los peruanos tenemos. Bueno, yo quisiera que me digan contra qué valores, ¿no? Porque también las palabras aguantan mucho. Así es. Yo creo que, embajador, lo que no se logra entender o no se quiere comprender, yo creo que esa es la palabra, no se quiere comprender de parte de nuestra clase política o sistema político, es que el Perú es un país que está insertado hace mucho tiempo en el derecho internacional. Y al ser un país insertado al derecho internacional, es un país que ha asumido soberanamente compromisos internacionales en esa expresión común de todos los estados de proteger a la humanidad de la pobreza, de la criminalidad, de la inseguridad internacional, ¿no? Garantizar la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía, a la territorialidad de los estados, entre otros. No se quiere entender, embajador. No es que no quiera, no es que no comprendan. Yo creo que no se quiere o no se tiene voluntad de entender por un lado y por otro es que es el perfecto desconocimiento del derecho internacional. Y eso sí es muy preocupante porque nosotros somos un país miembro fundador
de Naciones Unidas. Y eso tampoco se conoce en el Congreso de la República, eso tampoco se hace una divulgación de la importancia que tiene, por ejemplo, un jefe de Estado de concurrir a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por encima de los errores políticos que pueda cumplir un presidente o una presidente, uno tiene que simplemente situarse en la importancia de que un jefe de Estado tenga que concurrir, por ejemplo, a una Asamblea General de Naciones Unidas, porque es una asamblea que va a dilucidar compromisos en beneficios de la humanidad y no solamente del país a la que pertenecemos. Pero yo le quiero preguntar, también en el pacto, he visto con relación, por ejemplo, hablan de conceptos interrelacionados, ¿no? Entonces, habla ahora que hay un concepto interrelacionado de la paz y seguridad, de los derechos humanos con el tema del desarrollo sostenible, lo cual quiere decir que si no se fomenta el desarrollo sostenible, esto podría atentar de una manera directa contra la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué opinión le merece, embajador? Porque este pacto introduce conceptos interdependientes que antes no se estaba tratando de la misma perspectiva. Bueno, esa es una pregunta que es reflejo de un análisis bastante profundo que se nota que has hecho y mis felicitaciones por ello. Eh, Aquí lo que ocurre es, yo no sé si aplicar el verbo no quieren saber, no quieren conocer o simplemente no conocen. Dentro de las ramas jurídicas, el derecho internacional público es tal vez el más complejo, más difícil de ser entendido incluso por personas que son abogados, que practican con el derecho interno, pero luego se ven en medio de algo que parece una nebulosa, ¿no? Todo cuando se habla que el derecho internacional, concretamente los tratados, se incorporan en el derecho interno y tienen carácter vinculante para los estados, esto empieza uno a recibir preguntas como ¿y qué cosa es vinculante? ¿No? Porque no se maneja de una manera muy común ese término, pero sabemos los que nos dedicamos a esto que vinculante significa pues obligatorio en este Claro, caso. claro que sí. El, para mí, la lectura del pacto, eh, creo que hubiera sido mejor no haber utilizado ese término que puede confundir a un poco más a la mayoría de la gente, pero me trajo muchos recuerdos. Mm, Me trajo, por ejemplo, en diciembre de 1988. Yo escribí un artículo en el Diario del Comercio que lo intitulé La cuarta generación de derechos humanos. Y al volver a leerlo, porque por la asociación de ideas, la lectura del texto del pacto y sus anexos, me trajeron a la memoria lo que yo había escrito ahí. Y ya son de 1988 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Sin embargo, la actualidad que tiene lo que yo señalé en aquel momento, que es un artículo que lo reproduje en un libro que yo escribí que se llama El maravilloso mundo de los derechos humanos. mm, A mí me dijeron de maravilloso que tiene, ¿no? No es un libro de cuentos, no es de hadas, pero creo que tiene un sentido de una esperanza de que debemos aspirar a un mundo mejor. mm, Yo creo que si las Naciones Unidas han reconocido en este momento la culpabilidad de muchas cosas, habría que incidir y de hecho muchas de las declaraciones que se han producido en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas inciden en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. claro. Yo creo que la madre del cordero está ahí. Sí, claro.
Pero Por- el pacto, por ejemplo, y en la hilación de lo que usted dispone, esto analiza y justamente ya para ir cerrando entrevista, porque el tiempo es muy tirano, lamentablemente, pero el pacto justamente esto trae dos aspectos para mí muy sustanciales. Primero, que además de reconocer la responsabilidad absoluta de los estados respecto de cómo está viviendo la humanidad, segundo es también que se han comprometido a intensificar los medios de solución pacífica y entre ellos han dicho de que se tiene que volver al punto de origen y el punto de origen es la diplomacia, ¿no? Intensificar la diplomacia para poder fortalecer las relaciones entre los estados, para poder también arreglar las controversias entre los estados. Entonces, ese es un punto que yo creo que refleja también el constante llamamiento del secretario general Antonio Guterres, ¿no? Desde que empieza el conflicto de Rusia-Ucrania, está llamando constantemente a eso, ¿no? A utilizar los mecanismos de solución pacífica que no se ha utilizado por los estados. Por otro lado, el fortalecimiento del multilateralismo que va a entrar a un sistema de reforma, porque también han reconocido que no le han dado la importancia y que no se ha concebido tal cual. Y por último, el sistema del veto. Han dicho que no se ha dicho cómo se va a reformar el sistema del veto, sino que se ha dejado entre líneas de decir que esto va a ser parte de una intensiva negociación entre los miembros para poder reformar el sistema del veto. Lo bueno, embajador, y con esto termino para darle pase a su opinión, es que los estados están reconociendo que el sistema del veto ha sido el principal obstáculo para garantizar la paz. Lo dice en el pacto, ¿no?, del futuro. Entonces, con estas opiniones, con estos temas, me gustaría su opinión general para ir cerrando la entrevista, embajador. Bueno, yo estoy convencido de que si no se hace una reforma a la Carta de la ONU en lo que se refiere a los artículos relativos al Consejo de Seguridad, vamos a seguir en la misma situación. Los conflictos armados, toda esta rivalidad, y vamos a continuar con el veto, porque muy difícil es que los 5 países que se abrogaron a sí mismos este derecho y que prácticamente forzaron al resto de los otros estados, ¿no?, a incluir en la Carta de la ONU un articulado que contradice al artículo número 2 de la Carta, que es de la igualdad Igualdad sobre de los los estados. estados. Entonces, eso es clave. A mí me produjo muy buena impresión el discurso de nuestro canciller cuando hace referencia al respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Ujú. Que han surgido también ahí voces muy extrañas, ¿no? Como que la protección al medio ambiente, entendida como está ahí en este pacto, no funciona. Incluso hay algunos artículos aparecidos en la prensa que se refieren, hacen comparaciones con el Tratado de Escazú. Bueno, es decir, si nosotros aquí en el Perú vamos a continuar con estos debates realmente intrascendentes, que yo no creo digno de un congreso, que le pregunten al canciller si es que esto tiene que estar aprobado o no por el Congreso, ¿no? Se supone que cada poder, que los integrantes de cada poder del Estado conocen sus funciones y conocen también las funciones de los otros poderes, pero realmente eso es tristísimo. Se está arguyendo también la cuestión de la votación, ¿no? Es cierto que algunos países votaron en contra, pero ¿cuáles son? Belarus, Rusia, Corea del Norte, Venezuela. Irán, Nicaragua, Rusia, Sudán, Siria, ¿no? Ujú. Los otros países, bueno, hay 14 países que se abstuvieron. Y algunos países que realmente han sorprendido a todo el mundo, como las declaraciones de la Argentina, ¿no? Yo no.
no alcanzo a comprender cuáles son las razones de política interna de la Argentina como para poder haber llevado este debate y enfocarlo en esa forma así ante las Naciones Unidas. Pero bueno, también se ha pretendido decir que se debe al Islam, las posiciones que tienen en algunos países. Eso también es falso. Indonesia, por ejemplo, el país donde yo he vivido prácticamente 6 años, ¿no? Y que es el país que tiene mayor número de islámicos en el mundo, ha votado a favor, ¿no? A favor de este pacto. Entonces, no se puede hacer generalizaciones, ¿no? Generalizar, ¿no? Así es, No y puede que tienen a veces trasfondos políticos, ¿no? exactamente, y mucho menos, y eso es muy delicado en las relaciones internacionales, ¿no? Diría delicadísimo, Sí, y tal delicadísimo porque pueden esto, generar conflicto. embajador, ¿qué opinión le merece, y aquí cerramos la entrevista, qué opinión le merece que los estados se abstengan de votar en una declaración que le representa a la humanidad una esperanza? ¿Acaso no es un silencio implícito de no estar de acuerdo con el pacto? Bueno, las abstenciones, hasta donde yo conozco por mi experiencia en el campo multilateral, se deben a veces a que los delegados no han recibido instrucciones precisas de sus cancillerías, ¿no? Porque yo entiendo, hay países muy pequeños donde que les llega de pronto un documento que tiene 60 y tantas páginas, ¿no? Y en tiempos relativamente cortos, aunque este pacto ha tenido una gestación de Claro, 2 años, ha sido ¿no? negociado y han estado intercambiando información entre cancillerías, o sea que no pueden decir que no fueron informados. Entonces, esto Pero es hay un tipo de cancillerías. negociación. Nosotros tenemos un servicio diplomático que es realmente un orgullo para el Perú por su formación, por sus conocimientos, de profesionalismo. Pero ni siquiera en América Latina hay países que puedan aproximarse a eso. Y si vemos en otros lugares del mundo, yo me he encontrado a veces con representantes de otros países que me preguntaron, ¿y ahora qué hago? ¿No? Mejor me abstengo porque no sé. Entonces, Es terrible esa conducta. Yo creo esto que es lo que puede haber ocurrido ahí. sí, yo creo que por ahí tenemos que empezar porque esta es una declaración que representa. Y sabe qué, lo que me da la impresión, embajador, que muchas veces se habló de refundar o reformar Naciones Unidas. ¿Sabe lo que yo pienso? Que en el fondo esto es como una expresión de refundación de las Naciones Unidas o el inicio de una refundación, porque trae a colación la misma espiritualidad, ¿no? Con la que se empezaron a intercambiar opiniones en la conferencia de San Francisco, en los discursos ya de proclamación de la Fundación de Naciones Unidas. Me parece a mí que, sin que lo hayan dicho literalmente, esto es una expresión de una refundación, ¿no? O camino o marca la ruta, no solo de una reforma, porque acá se está hablando de profundidades no excelsias como los propósitos y principios de la Carta. Entonces, he revisado la conferencia de San Francisco para hacer esta entrevista, los antecedentes de la Sociedad de Naciones Unidas, que a diario lo conversamos en clases, pero he podido un poco contrastar, ¿no? Lo que se dijo en la conferencia de San Francisco, lo que se hizo en las anteriores declaraciones, y es la misma espiritualidad que yo vea reflejada ahora en el Pacto por el Futuro, pero evidentemente con mayores alcances, dada los nuevos contextos que vive la humanidad, ¿no? Bueno, pero hay un comentario a eso que yo Claro, creo que es importante. No podemos comparar el año no, 2024 con claro, 1945. sí, En estoy mil de acuerdo. novecientos cuarenta y cinco los estados que participaron en la fundación de las Naciones Unidas eran una cincuentena. Y 50 hoy día, países, hoy son hoy día pues se 193. ha multiplicado varias veces ese Claro, número, ¿no? claro que sí. No, me refiero a la misma espiritualidad de
de ese convencimiento que se tuvo en un inicio para fundar Naciones Unidas, de ese compromiso de que la humanidad no vuelva a reiterar en un conflicto que la afecte y la degrade de la manera como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, al leer el pacto para el futuro, me hizo recordar esa misma espiritualidad con que se incubó la Carta de las Naciones Unidas. ¿No? Entonces, pero evidentemente con los contextos que vivimos actualmente, por eso subrayé con el contexto nuevo, que es lo que vivimos hoy, con nuevos cambios y transformaciones. Pero no sé si a usted le parece también que esto es en las líneas de expresión de una refundación de Naciones Unidas. Bueno, la verdad es que a veces soy pesimista y otras veces soy muy optimista. Pero entre esas dos posibilidades, si me dan a escoger, yo prefiero la del optimismo. Claro, Todos los días, al contemplar lo que está ocurriendo en el mundo, me parece que es casi la repetición de los días previos al fin de la Segunda Guerra Mundial. sí, por eso le decía el contraste, por eso decía que me retrotraje al tema de los antecedentes de la carta para leer el tema del pacto, ¿no? De por el futuro. La misma persecución que se hizo contra grupos humanos, ¿no? Constituidos por judíos, gitanos, locos, homosexuales, Así es. prostitutas, bueno, toda esta gente que terminó en los campos De de concentración, claro. Toda la concentración, gente que consideraba a Hitler que era degradante, porque no pero era la estamos, raza que él representaba, ¿no? pero estamos Locura. contemplando que en eso se ha avanzado muy poco. Ujú, Y lo más grave es que sin el Consejo de Seguridad, por recurrir a las herramientas que hoy existen, ujú, hubiera una conciencia de esos aspectos espirituales o éticos, ujú, ya se habría solucionado todos estos problemas ujú. bélicos que estamos afrontando hoy en día. Embajador, nos quedó muy corto el tiempo. Le agradezco su participación en la plataforma Entérate con Leslie. Siempre es un grato placer, un honor intercambiar reflexiones profundas del derecho internacional y mejor que usted, que ha sido uno de los altos y dignos representantes del Estado peruano en el exterior. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido una vez más a Entérate con Leslie con el Pacto por el Futuro. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchas gracias también por la invitación, Leslie. Muy amable. Buenas tardes.